Hola, buenas noches. Mi nombre es Luis Fabián Barrera, del grado 10B. Soy del Colegio Instituto Técnico Ambiental. Y hoy vengo a hablar sobre estados de la materia y diagrama de fases. Los estados de la materia son las diversas formas en que se representa la materia en el universo. Se conocen también como estados de agregación de la materia ya que las partículas se agregan o agrupan de maneras diferentes en cada estado. En física y química se observa que para cualquier sustancia o mezcla, modificando su temperatura o presión, pueden obtenerse distintos estados o fases, denominados estados de agregación de la materia, en relación con las fuerzas de unión de las partículas que la constituyen. Ahora pasamos a cuáles son los estados de la materia. La materia puede encontrarse en diferentes estados dentro de nuestro planeta: líquido, sólido y gaseoso. Fuera de la Tierra existe un cuarto estado, conocido como plasma, que abunda en lugares como el Sol y las estrellas. Por otra parte, el estado sólido tiene forma y volumen. El estado sólido es un estado de agregación de la materia que se caracteriza porque opone resistencia a cambios de forma y de volumen. Sus partículas se encuentran juntas y también se ven correctamente ordenadas. Las moléculas de un sólido tienen una gran cohesión y adoptan formas bien definidas. Estado líquido. Es un estado en que la materia se presenta como una sustancia fluida y con volumen, pero sin forma definida. El agua es el ejemplo más común de este estado. Es uno de los 5 estados de agregación de la materia, junto con los estados sólido, gaseoso y plasmático, y con condensado de Bose-Einstein. Estado gaseoso. Es el estado de agregación de la materia, compuesto principalmente por moléculas unidas, no unidas, expandidas y con poca fuerza de atracción, lo que hace que los gases no tengan volumen definido ni forma definida, y se expanden libremente hasta llenar el recipiente que los contiene. Estado plasmático. Es el estado de la materia más común en el universo, que permite la conducción de electricidad y se encuentra, por ejemplo, en las estrellas, el Sol, los rayos, entre otros. Este estado de la materia tiene la particularidad de no poseer forma ni volumen fijo. ¿Qué son los cambios de estado? Los cambios de estado de la materia se refieren a las transformaciones que sufre la materia de un estado al otro sin cambiar su composición. Estos cambios se producen cuando varían la presión o la temperatura. En la Tierra se manifiestan de forma natural los estados sólidos, líquido, gaseoso y plasmático. Cuando un cuerpo por acción del calor o del frío pasa de un estado a otro, decimos que ha cambiado de estado. En el caso del agua, cuando hace calor, el hielo se derrite, y si calentamos agua líquida vamos a hacer que se evapore. Si se calienta un sólido, llega un momento en que se transforma en líquido. Y acá podemos observar una imagen de los cambios de estado. Puntos de fusión y ebullición en los estados de la materia. El punto de fusión es la temperatura a la cual la materia pasa de estado sólido a estado líquido. El cambio de fase ocurre a temperatura constante. El punto de ebullición es la temperatura a la cual se produce la transición de la fase líquida a la gaseosa. En el caso de sustancias puras a una presión fija, el proceso de ebullición o de vaporización ocurre a temperatura constante. Y acá podemos evidenciar una imagen donde está
los puntos de fusión y ebullición. Bueno, ¿qué es el calor y la temperatura en los estados de la materia? El calor es la energía total contenida en los movimientos moleculares de un determinado material. La temperatura representa la velocidad promedio, energía cinética del movimiento molecular en este material. Ahora pasamos a qué es un diagrama de fases. Es la representación entre diferentes estados de la materia en función de variables elegidas para facilitar el estudio del mismo. Cuando en una de estas representaciones todas las fases corresponden a estados de agregación diferentes, se suele denominar diagrama de cambio de estado, ya que podemos evidenciar el diagrama de fases. Pasamos a la siguiente y última diapositiva. Partes de un diagrama de fases. Un diagrama de fases incluye líneas de límites de equilibrio o de fase. Sobre estas líneas, múltiples fases de la materia pueden existir en equilibrio. Las líneas indican también dónde se produce la transición de fase. El ripple de puntos donde se producen las líneas de equilibrio se cruza. De acá podemos evidenciar las partes de un diagrama de fases. Por ejemplo, está punto crítico, punto triple, fase líquida, líquido compresible, fluido supercrítico, fase líquida, fase sólida, presión crítica, temperatura crítica, fase gaseosa, vapor sobrecalentado, presión, temperatura, y eso es todo. Y bueno, gracias por su atención. Espero que este video les sirva de mucho y hasta la próxima.